Sí. ¿Qué fue? ¿En qué les puedo ayudar? Profe, disculpe. Bueno, Sí, ¿qué tal, Ol? yo tenía unas preguntas acerca del deber literal 3 y 4, ¿Ya? porque no tenía, o sea, se me complica la manera en la que usted nos pide graficar. Por ejemplo, pide graficar dos presiones, en este caso 0,65 y 0,90. ¿Ya? Tenía dos ideas. Una es graficar con respecto a las dos, o sea, graficando 0,90 en un eje y 0,60 en otro. O la otra sería graficarle dos gráficas diferentes. No sé si me hago entender más o menos. Ya, no tengo lío en que hagas dos gráficas, pero mira, si tú ya generas el spline que pasa por los puntos que van a tener las coordenadas de x06 y 09, entonces esa ya es la solución. O sea, digamos, yo entiendo con que ya me manden el dibujo, un spline continuo juntando los puntos que hay dentro del dominio que ya está manifestado en su tabla, en la tabla de las vértebras, ¿no es cierto? Y la presión. Si ustedes ya tienen esa gráfica ya, ese es el resultado ya. O Entonces, sea, profe, profe, la gráfica es la solución, no hay que encontrar ningún valor numérico, nada de eso. ya, sí, no. ¿En qué sentido? En que suponte que en efecto tú necesitas ese dato para algo del trabajo ya, o sea, vas a usar ese dato, le vas a dar un fin práctico ya. Entonces ahí, claro, o sea, tienes que recurrir al dibujo si quieres y ves el punto que tiene las coordenadas x0.9 y ves su imagen y se acabó el problema. O usas el comando polyval y evalúas en el polinomio que obtuviste de resultado, el que estás graficando, evalúas ese polinomio en el valor 0.9 y ya tienes la solución directa ya. Entonces, pero a mí me basta con que me muestren el gráfico ya en el deber. Pero claro, para fines prácticos, si necesitas saber específicamente ese valor, lo puedes obtener gráficamente o digamos usando este comando polyval, que también está en las programaciones que les mandé para que la revisen ya. Entonces me imaginé que ya lo habían probado y visto, bueno, ve, con este polyval podemos hacer tal o cual cosa ya. Entonces, eso, verán, antes de que me olvide ya, les voy a explicar algo acerca de la parte de la matriz de Van der Monde ya, porque veo que ya van dos personas que me preguntan al respecto y como que no les sale. Entonces quiero mostrarles mi pantalla para que vean más o menos cómo estaría saliendo ya. Entonces, denme un ratito, sí les comparto. Creo que ahora ya ven, ¿no es cierto? Mi pantalla. En la ventana del editor donde hay unos datos, ¿sí? Entonces esto estaba haciendo hasta que empiece la clase y es en pocas el deber, digamos, del ejercicio 1, ¿sí? Ahora, veamos cuál era el problema primero, ¿ya? Para explicarles qué estoy haciendo. Entonces, aguanten un ratín. Busco el videito. Solo un rato de ya para buscar el video. Ah. Hola, no, este no es este es de acá. Ya. Ya, entonces ya les muestro, a ver. Acá. Este soy yo, otra vez, en la parte de la matriz de Van der Monde. Ya, el primer ejercicio era que hagan la matriz de Van der Monde. Entonces, lo que les explicaba es que ustedes tienen, avisarán si no están viendo el video de YouTube que yo creo que estoy compartiendo, ¿ya? Eso es. Entonces, lo que digo es, miren, tengo acá
un sistema de ecuaciones. Y en este sistema de ecuaciones lo que yo desconozco son los coeficientes a sub 0, a sub 1, a sub 2, etcétera, ¿ya? Y lo que tengo es que si yo voy a usar un polinomio de orden n, donde n es, digamos, el número de datos y al final de cuentas que voy a tener, ¿ya? Entonces, o el número de datos x que voy a tener, ¿ya? Entonces, tengo que generar este sistema de ecuaciones que a su vez se transporta en, perdón, que a su vez se transforma en un sistema matricial. ¿Cuál sistema matricial? Bueno, este sistema matricial que ven ahí, eso, ahí está la matriz de Van der Monde, ya aquí está el vector de resultados y este de acá es el vector de incógnitas, ¿sí? A ver, este lo voy a poner por acá. No. No. Bueno, entonces, ya, ¿cuáles son los datos? En este caso les pedí que usen, digamos, ¿dónde están los datos? ¿Cuáles datos? Dale, Juan, a ver. Ya, esos datos estoy poniendo ahí. Entonces, miren, este es su x0, el 1. El valor que está aquí, que es 1 punto algo, es su y0. El de aquí, que es 2, es su x, este valor corresponde al x sub 1. Este sería su y sub 1. Miren, este sería su x2 y este sería su y2, ¿sí? Entonces, en su caso, digamos, esta matriz solo va a estar en, digamos, en esta ecuación matricial solo va a estar el y0, que viene a ser esta imagen, el y1, que viene a ser esta imagen, y el y2, que va a ser esta imagen de aquí, el 28.01. Y la cosa es que el n es este valor que está aquí, el último subíndice que van con el que indexan sus y's. Por lo tanto, digamos, en su matriz, lo que van a tener es en la primera fila el valor 1, luego van a tener aquí en vez de x0 van a tener el 1 otra vez, y acá van a tener el 1 al cuadrado, y ahí ya se acabaría digamos, toda la primera fila, ¿ya? El n que está aquí, en este caso, llega solo hasta 2, ¿ya? Otra vez, porque solamente tenemos 3 datos de y, y el n va a ser el número de datos de y restado 1, un poco, ¿sí? Ya, entonces, la segunda fila va a tener el valor 1, luego va a tener el valor, el que esté acá, que es el 2, y acá van a tener el 2 al cuadrado, miren. Entonces, aquí tiene que estar el 2 al cuadrado. En esta fila de acá, en cambio, va a estar el valor 1, luego el valor 3. ¿Por qué el valor 3? Porque el 3 era el siguiente valor de x que tengo, ¿no es cierto? Es decir, este número 3 es el que en este caso estaría guardado en la cajita indexada como x sub 2. Y el x sub 2 es el que vendría acá. Entonces lo primero que tengo que hacer es poner aquí 1, aquí tengo que poner 3, aquí tengo que poner 9 y cerrar la matriz. Y aquí en este vector de resultados lo que debería poner es 1.3, 2.76 acá y 28.01 acá. Entonces la matriz que me queda que tengo que resolver es una donde voy a tener la matriz que acabo de mencionar, la ecuación matricial que tengo que resolver es la que tiene la matriz que acabo de mencionar. El vector de incógnitas, miren, como primer elemento va a tener el a sub 0. Es decir, en un polinomio el a sub 0 en este caso corresponde al valor que está solito, ¿sí? Sin multiplicarse por la variable independiente. Luego tienen el a sub 1, que es el coeficiente que va a estar multiplicado por la x, y el a sub 2, que va a ser el coeficiente que está multiplicado por el x al cuadrado en el polinomio de orden 2 que va a interpolar estos tres datos, ¿sí? Entonces, veamos ahora esto en el octavo. Déjenme, les comparto lo que hice en el octavo. A ver, ¿dónde estás? Acá. Ya, eso. Entonces, primero que nada, bueno, piensen que no puse esto todavía, ¿ya? Entonces, estoy poniendo aquí este x de aquí, es las coordenadas x de los datos que tenía, que recuerden era 1, 2 y 3, ¿sí? Ahora, este b de acá es el vector de resultados, que son las imágenes de estos valores, ¿sí? Entonces, al 1, recuerden, le correspondía el 1.3 en el video. Al 2 le correspondía el 7.6 y al 3 le correspondía el número 28.01. Entonces, estas tres de aquí y estos tres de acá conforman el conjunto de pares ordenados, donde ustedes van a tener tres pares ordenados que corresponden a duplas que obtuvieron en mediciones, donde cada
digamos, el número izquierdo que va en esa dupla, en estos pares ordenados, corresponde a la coordenada X de la variable que ustedes creen que es independiente o que sospechan que es una propiedad de la realidad que al cuantificarla se relaciona con otro y que esa es la, digamos, la causa y que el efecto, digamos, vendría a ser la propiedad que van cuantificando como variable dependiente, por decirlo así. Aunque, digamos, hablar en términos de causas y efectos, en este caso no necesariamente se cumpliría ya. Digamos, pensamos en correlaciones a veces no hay una especie de relación de causalidad, pero digamos matemáticamente o el momento de formalizar estas ideas, nos sirve más bien pensar en términos de variables independientes y dependientes. En fin, la cosa es que aquí estoy poniendo otra vez las coordenadas de las variables independientes, los valores acá de las variables dependientes que yo obtuve en el laboratorio, ¿no es cierto?, en el campo. Y esta es mi matriz. La matriz, recuerden que tenía 1, 1, 1, luego 1, 2, 4, luego 1, 3, 9, primera fila, segunda fila, tercera fila, ¿ya? Y esta operación de aquí, como les menciono, es aquella que resuelve la ecuación matricial siempre y cuando lo que yo ponga antes de este backslash sea el nombre de la matriz y lo que yo ponga después del backslash sea el vector de resultados. Mi vector de resultados del que tenía mis componentes yes, ¿no es cierto? Esta es la matriz, entonces miren, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo estoy pidiendo aquí que en un vector A minúscula guarde el resultado de obtener esto. ¿Por qué? Porque eso significa que el primer elemento de este vector va a tener lo que en la teoría se llamaba como A sub 0, el segundo elemento de este vector va a tener lo que en la teoría se llamaba como A sub 1 y el tercer elemento de este vector va a tener lo que en la teoría se llamaba A sub 2, ¿sí? Entonces, ¿por qué les digo eso? Porque el rato que ustedes, por si acaso estén perdidos o perdidas con respecto a qué me refiero con los A's, un polinomio de orden 2 ya tiene una forma, una estructura, ¿ya? Y su estructura es que cualquier polinomio de orden 2, pues va a tener una constante que está solita, ¿sí? Más una constante que va a estar multiplicada por el x, más otra constante que está multiplicada por el x al cuadrado. Entonces, cuando ustedes les dicen, interpolen con un polinomio de orden 2, tales puntos, su trabajo no es encontrar cuál de todo el conjunto de funciones va a ser la que realice el trabajo de interpolar, porque de entre todos los tipos de funciones, por ejemplo, entre función exponencial, sinusoidal, logarítmica, polinomios de orden 3, 5, 7, de todas las funciones, ustedes ya saben que solo quieren el del tipo de orden 2. Entonces, esta es la estructura del polinomio de orden 2. Ahora, esto de aquí, cuando yo lo pongo, no hace referencia a una sola curva, a una sola parábola, sino a todas las posibles parábolas. Entonces, cuando yo escojo un tipo de función, es como que estoy escogiendo un tipo de forma de curvita, ¿sí? Entonces, ya escogí que sean parábolas. Ahora la cosa es que necesito saber cuál de todas esas parábolas, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo les estoy diciendo es que aquí yo tenía y sub 0, y sub 1, y sub 2, ¿no es cierto? Y aquí estaba mi matriz de Van der Monde, donde yo tenía aquí 1, 1, 1, y aquí estaba x0, x0 al cuadrado, x1, x1 al cuadrado, x2, aquí tengo x2 al cuadrado, ¿no es cierto? Y aquí estaba mi vector, ¿cuál? El de incógnitas, perdón, me están viendo, mi vector de incógnitas, ajá, que es, digamos, en este caso los A's. Estos son lo que ustedes no conocen, ¿ya? Porque, digamos, esto de aquí, no necesitan ustedes concretarlos en números cuando generan un polinomio, porque, digamos, tienen que permanecer teniendo su rol de ser variables, las X, ¿no es cierto? Las variables independientes. Entonces, ¿qué quiere decir que tengan el rol de variables? Que mientras unas cosas están fijas en la expresión, a las que le llamamos constantes, que van a ser justo este de aquí, este de acá y este de acá, estas otras no tienen por qué estar fijas en un número, sino que tienen que estar en la posibilidad de adquirir valores, ¿sí? Entonces, por eso nosotros cuando resolvemos esta ecuación matricial no obtenemos valores de X pilas, sino que de los coeficientes, ¿sí? Entonces, los coeficientes son los que no conocíamos, ¿sí? Y lo que yo estoy diciendo es que el rato que yo ingresé los valores concretos al octave de mi matriz, que en este caso esto era 1, 1, 1 al cuadrado es 1, luego tengo 1, 2, y aquí tengo 2 al cuadrado que es 4, ¿no es cierto? Y aquí tengo 1, y aquí yo tendría 3, y 3 al cuadrado aquí es 9. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, digamos, recuerden, las coordenadas de X eran 1, 2 y 3, ¿ya? Y las 10, bueno, aquí eran ciertos números que yo había puesto, ¿ya? Entonces, la cosa es que cuando yo hago, esto es mi matriz A, sí, este es mi vector B, que así le nombré en el octave, cuando hago A es backslash B, lo que me va a dar de resultados de este vector de aquí. Entonces, lo que yo tengo que tomar en cuenta es que el orden en el que estoy haciendo la programación es tal
que el primer elemento va a corresponder a este coeficiente, que el segundo elemento va a corresponder a este coeficiente y el tercer elemento va a corresponder a este coeficiente. ¿A qué me refiero con este? Lo que quiero indicar es cuál es su posición en el polinomio, ¿sí? Lo que pasa es que estos polinomios de orden 2 a veces se los suele escribir primero con el x al cuadrado, luego el x, luego el número solito, ¿ya? Entonces, ya, lo que programe simplemente es, ¿sí? Entonces, les muestro de nuevo el octave para que vean cómo saldría. Entonces, tenemos que... ya. Entonces, lo que acabo de mencionar es esto. Van desde aquí hasta acá, ¿no es cierto? Y la cosa es que ya. Ahora, lo que a mí me gustaría es tener como un vector de imágenes. ¿De imágenes de qué? De los puntos de un dominio extendido, ¿ya? ¿Por qué? Porque el dominio que yo conozco, es decir, las variables independientes que yo conozco solo son tres. El 1, el 2 y el 3. El valor 1, el valor 2 y el valor 3 que yo he medido en el laboratorio, ¿no es cierto? Pero si yo quiero generar una curva continua en el octave, lo que necesito es darle la información de varias variables independientes y sus correspondientes variables dependientes, es decir, una tabla, ¿sí? Pero en este caso mi tabla solo tiene 3 pares ordenados, 3 variables independientes y sus correspondientes imágenes. Yo quiero tener muchísimas de esas, ¿sí? Muchísimas de pares que resulten o que estén implícitos en una ley que si se la grafica va a ser como una curva continua, ¿ya? Entonces, para hacerlo, lo que yo hago es definir cuál ya sería el polinomio. ¿Cómo sé cuál es el polinomio? Pues el polinomio que va a interpolar va a ser uno que tenga el primer elemento de mi vector A solito, más el segundo elemento de mi vector A minúscula multiplicado por los valores de X, más ¿dónde estás? Más el tercer valor, el tercer elemento, esto es la forma de decir tercer elemento del vector A minúscula, el tercer elemento del vector A minúscula es el que va a estar multiplicado por los valores de la variable independiente elevada al cuadrado, ¿sí? Entonces, con esto yo estoy armando, digamos, como que una forma de obtener todas las imágenes correspondientes a los valores que están guardados en X mayúscula al ser pasadas por una función polinomial de orden 2 que tenga esta forma, ¿sí? Entonces, miren, lo que hace el octave es coger el valor 0, el elemento 0, y lo pone aquí y aquí. También coge el elemento 0.1 y le hace estas operaciones. El elemento 0.02, el elemento 0.2 le mete aquí y hace esas operaciones y saca un resultado. Y así va metiendo todos los elementos que están en el vector X, que en este caso van de 0 hasta 3 en pasos de 0.1, es decir, los elementos del X mayúsculo van a ser el 0, el 0.1, el 0.2, el 0.3 y así hasta llegar al 3. ¿Ya? Entonces, todos esos los toma y les hace estas operaciones y me devuelve sus correspondientes imágenes. Entonces, Y va a ser un vector que contiene las imágenes del vector X cuando X está pasado por la función polinomial que interpola los puntos que yo puse al inicio, los 3 puntos que tenía, ¿no es cierto? Entonces, al rato que yo dibujo, cuando pongo el plot, lo que hago es justo dibujar X versus Y y le digo que me dibuje en una línea azulita y que me dibuje también los pares ordenados que yo obtuve al inicio de datos, que son 3, ¿no es cierto? Que me dibuje esos pares ordenados implica que le pida que dibuje el vector X minúscula que tiene las coordenadas de X de los datos mencionados versus el B mayúscula que tiene sus correspondientes imágenes, ¿no es cierto? Y que esto me dibuje con rojo y con una estrellita. Entonces, el rato que le pedí que me haga esto, bueno, le pongo play y lo que me sale es... bueno, aquí me pide que guarde ya, pero la cosa es que le corría a este programa en la ventana de comandos y el resultado fue el siguiente, ¿ya? Les muestro el dibujito. ¿Dónde estás? Ya. Eso. Entonces, como ven, el resultado es justo una parábola. Nuestra línea azulita es una parábola que pasa por... Estos son los 3 puntos que di de datos. Miren, el punto de valor, el punto que tiene coordenada x1 y la coordenada y 1 punto algo eran como, si ven, esto de acá. ¿Y a dónde ven? Si ustedes mueven el cursor en las imágenes de estas, ¿ya? En el gráfico, en la parte izquierda inferior, es decir, acá, si ven, ahí están las coordenadas de donde está apuntando la flecha. Entonces, si yo me voy a este punto rojito, ahí ya me dice las coordenadas. En X estoy en 0.999869 y en Y estoy en 1.327 ya.
Entonces depende del grado de aproximación con que ustedes quieran obtener un dato, lo ven solamente ahí en el ¿cómo se llama? En el gráfico, o le piden al Octave que les dé directamente cuál es el valor, ¿ya? ¿Cómo hace eso? Ya les puedo mostrar en un script, ¿ya? Entonces, por lo pronto, antes de mostrarles un script cómo el Polyval demuestra o saca el valor de cierto polinomio, en particular, háganme preguntas de lo que les acabo de explicar. ¿No? Ya, entonces, sí me cacharon, ¿no? Sí. Yo tenía una pregunta, profe. Bien. El número 1, 2 y 3 que les ponen al lado de la A corresponden a los números de la matriz A que sale, que coja el número 1, el número 2 de la A, no a los números que están en X. Más bien, los números, en este caso, el 1, el 2 y el 3 están así en la segunda columna, digamos. ¿Por qué? Porque lo que yo debería poner en la segunda columna en una matriz de Van der Monde justo son las coordenadas X de los datos que yo tengo. En la tercera columna tengo que poner esas coordenadas, pero elevadas al cuadrado. No, Entonces, digo, en el script en donde dice y es igual a abierta paréntesis 1 en Octave, el ¿ya? 1 corresponde al valor o sea, a la posición de la A en la matriz o a la posición de X. Ya verás, para poder entender mejor tu pregunta, te muestro el Octave. ¿Ya? A ver. Ahí sí. ¿A cuál te refieres? Ahí donde dice y es igual a abierto paréntesis 1. Ah, ya. Ese 1 es la posición de la A chiquita o es la coordenada que está en X. Ya, entonces lo que voy a hacer es como que correr esto ya de aquí para acá para poderte explicar mejor. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿qué es lo que hace como ves esta operación A backslash B? Me devuelve un vector. El vector A contiene este valor y este valor. Ahora, la cosa es que en la teoría se define qué representa qué. Es decir, yo le puedo mandar, o sea, imagínate que, pucha, de alguna manera tuviste una especie de amnesia de todas las clases y de repente, apareces así, te viene un instante de conciencia donde, donde ves estos números, ¿ya? Y alguien te dice, ¿y qué es eso? Entonces, como tuviste amnesia, entonces estás desconectado el conocimiento de estos números, con qué función o qué rol o qué rayos representan, ¿ya? Entonces, la cosa es que en el caso particularísimo de la matriz de Van der Monde, donde estoy aplicando esta programación, el primer elemento corresponde en este caso, al A sub 0. ¿Cuál es el rol del A sub 0? Corresponde al A sub 0 en mi pizarra. ¿Cuál es el rol del A sub 0 de mi pizarra? Pues es el número que está solo en el polinomio, es el coeficiente que no está multiplicado por X en el polinomio de orden 2. Ya, este de aquí, el segundo elemento, lo que tiene es el rol de ser el coeficiente que va a estar multiplicado por la X. Y el tercer elemento va a tener el rol de ser el coeficiente que va a estar multiplicado por el X al cuadrado, ¿ya? Ese orden en particular tiene que ver con cómo me mandó el resultado el Octave, tiene que ver con cómo yo distribuí esos números en la teoría, ¿ya? ¿Por qué les menciono esto? Porque en el Octave, el A minúsculo en este caso contiene los coeficientes del polinomio interpolante. Si ustedes usan un polyfit, voy a ponerles un polyfit, ¿ya? Yo puedo hacer esta misma interpolación sin usar matriz de Van der Monde, sino polinomios de Lagrange, ya, pero perdón. Entonces, lo que tú me decías es que si yo pongo, mira, paréntesis, ¿no es cierto? Ese es el vector A. Si le pongo A paréntesis 3, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer es irse al vector A y sacar el tercer elemento de ese vector, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que ese tercer elemento me representa? Pues depende cómo yo haya organizado en la teoría las cuestiones, ¿sí? En este caso en particular, ese tercer elemento lo que hace es corresponder al coeficiente que va a estar multiplicado por el X al cuadrado, ¿sí? Pero eso no siempre va a ser así. Mira, si yo aplasto A paréntesis 3, me va a dar el tercer el elemento del vector A, pero en este caso, ¿qué corresponde? Corresponde otra vez al coeficiente que está multiplicado por el X al cuadrado, ¿ya?
Por otro lado, y porque esto pudo haber sido de otra forma ya, entonces por otro lado yo pude haber intentado hacer lo siguiente ya. En vez de tratar de interpolar con Vandermonde, puedo interpolar con un polinomio de Lagrange usando los coeficientes, perdón, usando el comando polyfit. Entonces voy a hacer esa misma interpolación, pero usando el comando polyfit, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer es poner polyfit, ¿sí? Y aquí se tiene que poner los datos en el primer argumento del polyfit. Tengo que poner los datos de la variable independiente que yo he tomado en el laboratorio. Entonces voy a poner el X minúscula porque en ese vector es donde están guardados esos datos, ¿sí? Ahora, al lado, el siguiente argumento dentro de la sintaxis del polyfit, de cómo se debería escribir este comando, eso me refiero con la sintaxis, voy a poner la letra B mayúscula porque ahí están metidos en el vector B mayúscula los elementos que corresponden a las imágenes de estos datos 1, 2, 3, que son los que yo tomé en el laboratorio, ¿no es cierto? Las imágenes correspondientes, ¿sí? Y luego lo que tengo que hacer para interpolar con un polinomio de Lagrange usando el comando polyfit es poner el orden del polinomio interpolante. Si yo tengo 3 datos, el polinomio interpolante, si yo le pongo que sea de orden 2, el polyfit lo que va a hacer es justo botarme el polinomio de Lagrange. Si yo le pongo 1, me va a mandar una recta que ajusta los datos, es decir, va a ser una regresión lineal. Si yo pongo aquí 3, va a ser una regresión lineal, pero con un polinomio de orden 3. Mientras que si yo pongo 2, es decir, si yo pongo aquí un número que sea tal, que sea en 1 menor al número de datos que yo tengo, al número de pares ordenados que yo tenga de datos, que en este caso son 3. Entonces, en ese momento, el polyfit entiende que tiene que entregarme un polinomio de Lagrange. Pero fíjense en qué es lo que va a hacer si yo le hago correr hasta acá. ¿Sí? El Octave me va a mandar este resultado. Ay, perdón, ¿qué es? Aquí algo hice mal, perdón. No sé qué me... Ya. Entonces, solo una cosa ya. Me parece que está quejándose que mi vector B está puesto como vector columna, mientras que estoy yo ingresando el vector X como vector fila. Ya puede ser ese el problema. Yo todavía no entiendo bien cuál es ese problema, pero así mismo es, ¿ya? Entonces veamos si es que el problema es que yo le haya puesto de esa forma, ¿ya? Entonces, para ver si ese era el problema, cambié algunas cosas, ya les explico qué cambié, solo dejen ver si es que ese en efecto fue el problema, ¿ya? Entonces, voy a borrar, perdón, para que se limpie nada más. Ya, sí, ese fue el problema, ya. Entonces, ¿cuáles fueron los cambios que hice? Miren, el rato que yo voy a hacer esta operación en el Octave, digamos A \B, el vector que tiene que ir después del backslash tiene que ser un vector columna. Entonces, si yo al B acá ya le definí como vector fila, porque recuerden aquí estaban primero puesto punto y coma, el rato que yo le cambié esa notación y puse aquí coma y coma, lo que hice es que este vector B sea se exprese como horizontal, en vez de ser un vector columna, sea un vector fila. ¿Ya? Entonces, si yo le dejaba a esta operación A backslash B sin esta comita, hubiera tratado el Octave de hacer la operación con un vector fila en el lado de acá, pero yo tengo que ponerle al vector que va después del backslash para que funcione esta operación, tengo que ponerle como vector columna. Entonces, para transponer una matriz, es decir, para hacer que las filas pasen a ser columnas, el Octave lo que necesita es que le pongan esta comita al vector que quieren transponer. Entonces, cuando yo pongo aquí, en vez de simplemente B, después del backslash, pongo B, comita, lo que está obteniendo el Octave es teniendo este vector, pero como columna, ¿ya? Ya, y luego, ¿por qué le hice al vector B fila en vez de columna? Si yo después necesitaba transformarle después a columna, porque yo quería mostrarles qué es lo que hace el polyfit. Y para meter los datos en el polyfit, lo que yo tengo que hacer es poner aquí un vector fila, o aquí un vector columna, y aquí un vector columna. No puedo poner fila y columna, ¿por qué? Porque me sale error como vieron hace un rato. Ya uno se da cuenta de esas cosas mientras hace ya. Si no intentaba hacer estas cosas, no me hubiera dado cuenta. Y entonces equivocándose es como uno aprende estas vainas. ¿Ya? Entonces ahora miren, el primer elemento del vector A, fíjense, es un coeficiente. ¿Sí? ¿Qué coeficiente es? Es el coeficiente que yo les decía que según como programamos la matriz de Vandermonde, el primerito el elemento del vector A, del vector de resultados, tenía que ser el número que iba solito. ¿Sí? Y ese número que iba solito
ya, ese mismo número que iba solito, miren, está acá dado también. El 911 está dado por el polinomio de Lagrange también, pero está dado último, si se dan cuenta. Ya, mientras que el número que está aquí, el 7055, aquí está dado primero. Ya, entonces lo que quiero decirles es que esas sutilezas es importante darse cuenta ya. Que el polinomio de Lagrange, que cuando yo aplasto el polifit sí me devuelve los coeficientes del polinomio interpolante, que va a ser un polinomio de orden 2. Me devolvió estos mismos valores, fíjense, sí, que son otra vez los coeficientes, pero me los da en otro orden. El primer coeficiente que me da no es el número que va solito como yo planteé aquí en el polinomio de orden 2, sí. El primer elemento que nos da cuando yo hice la matriz de Van der Monde, este primer elemento va a corresponder al número que está solito, ¿no es cierto? Eso era en mi polinomio del Van der Monde. Pero lo que hace el octave es esto, ¿ya? Lo que hace el octave es dar esos coeficientes del polinomio interpolante, ¿sí? Pero el primer elemento que devuelve, ¿sí? El A sub 0 en este caso, está multiplicado por el X al cuadrado. El segundo elemento que va a mandar el octave de resultado en su vector es el que va a estar multiplicado por el X. Y el tercer elemento que manda el comando polyfit es el número que está solito, ¿sí? Ya, entonces eso, es decir, el octave está considerando que su polinomio de orden 2 está armado de esta forma, ¿sí? Yo como que le escribí al revés simplemente. Primero puse el número que está solito, ¿sí cachan? Ya. Entonces, eso nada más tengan en cuenta ya. Ahora, voy a regresar al octave para seguir hablando de esto, ¿sí? Ya, entonces la cosa es que esto es lo que hace el polyfit, ¿sí? Ya, ahora, la cosa es que yo le puedo pedir al octave que me evalúe en los valores que a mí me dé la gana, es el polinomio que tiene estos coeficientes. Es decir, la forma de ingresar, si ustedes no usan el paquete simbólico al octave, si no están usando el paquete simbólico, la forma que tiene el octave de condensar la información del polinomio es en un vector, en este caso en el vector C, que contiene los coeficientes del polinomio, ¿sí? Entonces, el momento que yo quiero sacar un valor en particular, por ejemplo, quiero evaluar el polinomio en algún valor, y entonces lo que yo voy a hacer es poner polyval. Veamos en la ventana de comandos. Ya, entonces, miren, yo lo que les digo es, si cachan este comando, polyval. Si no le cachan, tienen que cacharle, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es poner polyval. Y aquí se pone el vector, el nombre del vector que contiene los coeficientes que definen el polinomio interpolante, ¿ya? Aquí este vector, el C, es el que es en pocas la forma del octave de guardar el polinomio interpolante. Y ustedes ponen aquí, por ejemplo, cualquier valor donde quieran evaluar este polinomio. Digan un valor, no sé, 5 ya. Y entonces ahí lo que les aplastan enter y les va a dar un valor. Ese valor es la imagen de 5 pasando por el polinomio interpolante. Eso. Entonces, si ustedes en su script del spleen lo que quieren hacer es evaluar en cierto valor, pongan polyval, pongan el coeficiente, ¿no es cierto? El vector de coeficientes que les da el polyfit, por ejemplo, si es que ustedes tienen un ajuste o una interpolación de Lagrange y quieren evaluar en un cierto valor, entonces usen este comando. Eso es lo que les decía. Ya. Confusiones, preguntas. ¿Sí? ¿No? Entonces síganme preguntando cosas. No les ayudé, ¿no es cierto? Están más confundidas y confundidos. No, sí, Pero profe, ya quedó más claro. No, sí, profe, ya está más gracias. claro. Está un poco más claro, profe, gracias. Si les puedo ayudar más, digan ya, pero es que yo no sé qué, cachan, que me pongo a hablar nomás, ¿no? Profe, una pregunta. En la 4 sería bajo una regresión lineal, ¿verdad? Porque no puede ser una función periódica, porque si mal no entiendo una función periódica, siempre regresa un punto, pero en cambio ese es un avance, o sea, a pesar de que se calcula cada tantos años, pero va en aumento ese cálculo, no regresa. No me acuerdo, el ejercicio 4 es el que está en el libro de Quarteroni de la edad, de Sí. vida,
promedio, ¿no es cierto? Ajá. Ya, ese no es un fenómeno periódico, a menos de que tengas alguna especie de concepción relacionada a la cosmovisión andina del tiempo, donde, digamos, el tiempo es espiral. ¿Ya? Digamos, como tratamos en Occidente el tiempo, en las teorías clásicas al menos, es como lineal. Entonces, en ese sentido, el querer ajustar un fenómeno como que no es periódico, con funciones periódicas, no tiene sentido, ¿ya? Me refiero a lo siguiente, ya me imagino que estas preguntas me hacen porque ya vieron el paquete o el video, ambas cosas, el video y el script, asociados a las olas de mar, ¿sí? Que tienen que ver con cómo vamos a ajustar datos que provienen de un fenómeno que sospechamos que es periódico. Y el ajuste aquí es a través de una función que venga como una combinación lineal de unas funciones que son favoritas para nosotros, son excelentes, que son la función 1, la función seno y la función coseno. Resulta que estas tres funciones, al hacerles combinación lineal entre sí, si hacemos una combinación lineal infinita, debido al teorema de Fourier, nos pueden dar cualquier función que nosotros queramos a través de esa combinación lineal. Pero si nosotros hacemos una combinación lineal finita de esas, sobre estas tres funciones básicas, obtenemos una nueva función, pero que nos ayudaría a ajustar fenómenos son periódicos. En el caso que mencionas, no necesitas una función periódica, puede ser, digamos, un polinomio de orden 1, 2, 3, ¿sí? Eso. Ah. Ok, gracias, profe. Verán, mañana me pidieron que tengan el cuestionario después de las 7 de la noche porque trabajan ya. Entonces, de ley vamos a colitar, ni fregando, le vamos a dejar a alguien que porque trabajar fuera de dar la prueba. Entonces, va a ser a las 8 de la noche ya. Si no tienen más preguntas, ya pues terminemos de ahí. Si no, pues avisen para mandarles otro enlace ya. Ya, Profe, yo Bacán, entonces ya mando un enlace de nuevo para que me preguntes de eso, por favor, ¿sí? Porque ya se está acabando el tiempo, ¿sí? Entonces ya les mando otro enlace, ¿sí? Bacán, entonces ya les mando. Ahí nos vemos en un ratito.